Hechos capítulo 8, verso 9 al 25. Leamos la palabra del Señor. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún gran hombre. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Dejémoslo hasta ahí. Oremos. Padre nuestro, en esta hora te damos muchas gracias una vez más por darnos la oportunidad de acercarnos a tu bendita palabra. Creemos, al menos los que somos creyentes, que tu palabra está escrita, y aunque es una persona la que habla, eres tú hablándonos a través de ella. Hace más de 6,000 años empezaste a dejarnos cosas en las cuales necesitábamos aprender de ti. Y hoy, cuando se expone, hoy cuando alguien habla de ella, estamos atentos, porque sabemos que eres tú quien nos habla y nos bendice. Por favor, al igual que en la época cuando Nehemías se le permitió construir las murallas y luego se reunieron en la plaza a escuchar tu voz, dice tu palabra que todos estaban atentos cuando se leía tu palabra. Ayúdanos a los que están escuchando este mensaje y los que estamos aquí reunidos, que podamos estar atentos a tu palabra, y que cuando algo no se ha entendido, tu Espíritu Santo nos ayude a que pueda ser explicado para que pueda llegar a los corazones. Estamos dispuestos y preparados para oírte, así que háblanos, porque te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Entendiendo el poder del Espíritu Santo. Estimados hermanos y amigos, cuando el Señor Jesús estuvo sobre esta tierra, le dijo a sus discípulos por allá en Mateo capítulo 28, verso 18 al 20, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La orden del Señor Jesús a sus discípulos es: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Qué había que hacer? Bautícelos. La forma de bautizarlos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y los bautizamos y ya? No, dice el Señor Jesús: enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. La responsabilidad de un discípulo del Señor Jesús es no solamente entender la orden, sino ir a cumplir la orden, hacer de sus discípulos y enseñarles, seguirles enseñando. Pero el Señor Jesús dio una garantía, y de aquí me gustaría partir la enseñanza de hoy. La garantía es: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A lo mejor los discípulos del Señor Jesús se preguntarían: Señor, pero ¿cómo estarías con nosotros? Si tú te vas a ascender a los cielos. Bueno, el Señor Jesús dio esa garantía y la cumplió, porque Él estaría con sus discípulos y aún con nosotros por su Espíritu. Por allá en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, les dijo: pero ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Notan? El Señor Jesús en Mateo 28 prometió estar con ellos. Ahora en Hechos 1:8 les dice que va a estar con ellos por su Espíritu, empoderándolos. Les daría poder. Y les dijo: me serán testigos. La venida del Espíritu Santo en los creyentes era para ser testigos. ¿En donde primeramente? Dice Hechos 1:8. En Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y hasta lo último de la tierra.
En Hechos capítulo 2 nos dice que fueron llenos del Espíritu Santo. La promesa dada por el Señor se cumplió. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban nuevas lenguas. Ahora los apóstoles y los que habían sido llenos del Espíritu Santo en la ciudad de Jerusalén eran testigos y no solo proclamaban el Evangelio, sino que lo demostraban porque estaban llenos del Espíritu. Es decir, el Señor Jesús, los mismos milagros, prodigios y señales que había hecho, los hacía por medio de estas personas. Si podríamos decir el libro de los Hechos, no se podría llamar Hechos de los Apóstoles, se podría llamar Hechos del Espíritu Santo, por los apóstoles, por la gente que Dios empezó a usar. No solamente proclamaban el Evangelio, lo demostraban, sino que lo enseñaban. Estando en la ciudad de Jerusalén, nos muestra que ellos, desde Hechos capítulo 2 hasta el capítulo 7, nos muestra que ellos están en Jerusalén. La orden era, vayan y sean testigos, primero en Jerusalén, luego Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora el legado no solo estaba en los apóstoles, es decir, que ellos tuvieran la tarea de proclamar el Evangelio no solo estaba en los apóstoles, sino que también había un hombre llamado Esteban, lo estaba haciendo. Un hombre común y corriente, lleno del Espíritu Santo, hacía lo mismo que el Señor mandó que hicieran. Proclamar el Evangelio, demostrar el Evangelio y explicar el Evangelio. Eso es lo que está sucediendo en Hechos capítulo 2 hasta el capítulo 7. Ahora entonces nos dice la palabra del Señor que Dios permitió que hubiese una gran persecución. La iglesia estaba muy conforme en Jerusalén. La iglesia estaba cómoda en Jerusalén. Milagros, prodigios, señales, había comunión, había servicio. Pero para que el mandato se cumpliera, ahora Dios permite que haya no una persecución, una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Y nos dice la palabra que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ya vamos en Hechos capítulo 8, verso 1. Ahora el evangelio se está proclamando en Samaria. Una vez más, si usted tiene un mapa de Israel, está Jerusalén, está Judea en la parte del sur, ahora está Samaria en la parte del norte. Luego estarían en Galilea, mucho más al norte. Pero ahora el evangelio se está proclamando en Samaria, ya no por los apóstoles, ya no por Esteban. Ahora se nombra a otro personaje. Un hombre común y corriente, pero lleno del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos dice que ahora este hombre está lleno del Espíritu Santo y nos nombra un hombre llamado Felipe. Lo vimos en una enseñanza pasada. Dios lo estaba usando no solo para proclamar el evangelio, sino para demostrarlo. Estando en Samaria, escuchen esto, ya no estaban en Jerusalén. Dios permite de una manera providencial que salgan de Jerusalén y ellos entonces ahora están en Samaria. Felipe está en Samaria, ya no está en la ciudad de Jerusalén. Y mire lo que dice, que este hombre entonces lo está demostrando. Por eso, hermanos, el día de hoy me gustaría hablarles bajo el título Entendiendo el poder del Espíritu Santo. Entendiendo el poder del Espíritu Santo. Recordemos el contexto. Vaya a Hechos capítulo 8, verso 4. Mire lo que dice. Pero los que fueron esparcidos, hablando de aquellos que salieron de Jerusalén, ¿qué iban haciendo? Dice, iban por todas partes anunciando el evangelio. Se anunciaba el evangelio, se proclamaba el evangelio. Hubo una gran persecución en Jerusalén y todos iban anunciando el evangelio. Y verso 5, mire lo que dice. Entonces Felipe. Entonces, hay un resultado de algo que pasó. Hay un efecto de una causa. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Ya nos dice ahora los samaritanos. Les predicaba a Cristo. Pero no solo proclamaba o predicaba a Cristo. Mire lo que dice el verso 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Y oyendo, y dice, y viendo las señales que hacía.
Nota, no solamente proclamaba el evangelio, sino que lo demostraba a través de milagros, prodigios y señales. Pastor, ¿Felipe era un superhombre? No, recuerden, ellos, los apóstoles, habían recibido la promesa del Señor Jesús: recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Luego los apóstoles lo hicieron, luego Esteban lo hizo. Ahora Felipe está actuando con el poder que le está dando el Espíritu Santo. Y dice el verso 7, porque muchos que tenían espíritus inmundos o endemoniados, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Cómo estaba siendo usado Felipe? Con temas físicos y con temas espirituales. Los que estaban enfermos físicamente eran sanados y los que estaban endemoniados eran libres. Así que había gran gozo en la ciudad de Samaria. ¿Qué vemos en este texto, hermanos? Recuerde que hoy vamos a ver Hechos capítulo 8, verso 9 en adelante, hasta el 25. ¿Qué vemos como primer punto en estos versículos? Primero vamos a ver el pasado del poder del Espíritu Santo. El pasado del poder del Espíritu Santo. Vamos a entender. Recuerdo que lo que vamos a ver es entendiendo el poder del Espíritu Santo. Y vamos a ver el pasado. Pastor, ¿por qué el pasado? El texto empieza con un contraste y un pasado. Vayan conmigo a Hechos 8, verso 9. Dice, pero había un hombre, notan, pero hay un contraste. ¿Un contraste entre qué? Entre lo que estaba haciendo Felipe, lleno del Espíritu Santo, empoderado, proclamaba el evangelio y hacía milagros, prodigios y señales. En ese contraste, mientras la gente estaba contenta con Felipe, nos muestra que hay un hombre llamado, y nos dice el nombre de ese hombre, Simón, que antes, este es el pasado de Simón, o el pasado del poder del Espíritu Santo le he denominado, que antes, ¿qué dice de él? En contraste con Felipe, que Felipe, lleno del Espíritu Santo, hacía el bien. ¿Qué hacía Simón? Dice que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Simón, el autor Lucas se toma la tarea de mostrar que hay un contraste entre lo que está sucediendo con Felipe, que está siendo usado por Dios, lleno del Espíritu Santo para hacer cosas buenas, proclamar, sanar personas físicamente y emocionalmente, espiritualmente. Ahora vemos cómo Simón nos dice, había un hombre llamado Simón que antes tiene un pasado. ¿Qué hacía? Porque tuvo a lo mejor un presente, ya lo vamos a ver. Ejercía la magia en aquella ciudad. ¿Qué hacía este hombre? Practicaba la magia o practicaba la hechicería. Usaba no el nombre de Dios, sino usaba el nombre del oculto. Y había con esto, dice la palabra de Dios, engañado a la gente de Samaria. Los tenía impresionados. Y esto hacía que él se hiciera pasar por algún hombre grande. Pretendía ser un gran personaje, se captaba. Decía, mire, tienes problemas, yo te los soluciono. Walter Mercado le quedaba pequeño. ¿Qué dice el verso 10 de Hechos capítulo 8? A este, estamos hablando del pasado de Simón, a este oían atentamente todos. ¿Notan? Este hombre, su pasado era que como practicaba la hechicería, practicaba la magia, entonces la gente lo oía desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Qué quiere decir esto? Tanto gente importante como no importante, como pobres y ricos, como políticos y personas trabajadoras del común, le oían atentamente diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿Qué decían de Simón? Este hombre es el gran poder divino. Este hombre tiene el poder divino. Eso era lo que decían de Simón. Generalmente, hermanos, los seres humanos nos dejamos impactar por el hacer de otros y no por el ser. Explíqueme eso, pastor.
Generalmente cuando vemos algo que impacta, una magia, no sé, un truco o una sanidad, eso se deja impresionar. Bueno, vemos también que en el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 8 en adelante, vemos algo particular. Si usted puede ir ahí, Hechos capítulo 14, verso 8 en adelante, dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Miren, ¿qué ocurrió? Dios está usando al apóstol Pablo y dice que había un cojo de nacimiento y Dios permitió por medio de Pablo que se sanara. ¿Y qué pasó? Verso 11. Aquí quiero hablar que la gente se impresiona por cosas milagrosas. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿Qué pensaban los de Licaónica? Pensaban que Pablo era un dios. Y mire lo que dice: Pablo estaba con Bernabé. Y a Bernabé lo llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. ¿Notan? Lo que Pablo y Bernabé hicieron, la gente se sorprendió tanto que le iban a ofrecer sacrificios a ellos. Cuando lo oyeron, estoy en el verso 14 de Hechos 14, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se alzaron entre la multitud dando voces diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Ellos estaban esperando que él aquí hay un hombre que hace un milagro usado por Dios y la gente quiere endiosarlos y quiere ofrecerles sacrificios. Pero nos dice la palabra del Señor que Pablo les dice: no, mira un momentico, somos hombres comunes y corrientes igual a ustedes. Honren al verdadero Dios que nos está usando. Del mismo modo, en Hechos capítulo 28, verso 6, nos narra la historia cómo Pablo está camino a Roma, que lo están llevando preso. Y en una isla llamada Malta nos dice que una serpiente lo pica. Y al picarlo, ellos, dice Hechos 28, 6, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. ¿Notan? Los seres humanos, al ver cosas milagrosas, endiosan a la persona. Endiosan al que le está haciendo. Esto era lo que hacían con Simón. Su pasado era que por su hechicería decían de él: este es el gran poder de Dios. A diferencia de Simón, era que él se enaltecía, él se enorgullecía, pero Pablo y Bernabé le daban la gloria a Dios. Es por Dios que está sucediendo. ¿Qué hacía la gente de Samaria con Simón? Vayan por favor, regresen a Hechos 8:11. Y estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. En otras palabras, Simón con esas artes mágicas los tenía impresionados. La gente se deja impresionar. ¿Cómo hace este para sanar? ¿Cómo hace esto para hacer tal cosa? Con brujería, como que confiaban en él. Los tenía engañados. De esta manera, entonces, hemos visto, entendiendo el pasado, cómo debería ser ese poder. Miremos, por favor, Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, mire, una vez más, hubo un contraste en lo que Felipe venía haciendo con un pasado de un hombre que con su hechicería tenía impresionados a la gente. Ahora vamos a ver
el poder concedido por el Espíritu Santo. Recuerde que Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Van a ser empoderados para ser testigos. Una vez más, tenían impresionadas a la gente de Samaria. Simón lo tenía impresionado. Ahora mire lo que dice el verso 12. Pero, un contraste entre Simón y su pasado y un contraste entre lo que está haciendo Felipe. Pero cuando oyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué estaba pasando? Aunque Felipe deja ver que lo que tiene es por el Espíritu Santo, Simón no lo deja ver y lo engrandecían en el pasado. El poder que lleva Felipe es mucho más grande que el de Simón. Tanto así que la gente ya no pone la mirada en Simón, el mago, sino que pone la mirada ahora en Felipe. Y nos dice que cuando oyeron a Felipe, recuerde que la Biblia nos muestra que la palabra viene por el oír, que anunciaba el evangelio o la buena noticia del reino de Dios. Y hablaba del poder, del nombre del Señor Jesucristo. Dice que el resultado era que se bautizaban tanto hombres como mujeres. Hermanos, esto fue lo que sucedió en Hechos capítulo 2, verso 38. Dice, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro les dice que se arrepientan, se bauticen para perdón de pecados y recibiréis el don. ¿Cuál fue el alcance de lo que estaba haciendo Felipe? Felipe anunciaba el evangelio de Jesucristo. ¿Cuál fue el alcance? Vayan a Hechos 8:13. Mire lo que dice. También creyó Simón mismo. ¿Notan? Ahora entonces el alcance al proclamar el verdadero evangelio, no la magia, no lo que impresiona, sino predicar el verdadero evangelio, dice que el alcance de esa proclamación de ese evangelio también creyó Simón mismo. Simón, aunque era su pasado, era un practicante de la magia, ahora al escuchar a Felipe, cómo proclama el nombre del Señor Jesucristo, cómo proclama el evangelio, él dice que creyó y se bautizó. Mire, aunque Simón tenía un poder concedido de manera no divina, los demonios pueden hacer milagros también. Ahora cuando escucha a Felipe, este hombre también cree y se bautiza. ¿Y qué dice? Estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba ¿qué? Atónito. Simón mismo, el alcance del verdadero evangelio, el alcance de proclamar el evangelio y de mostrarlo porque el Espíritu Santo está en él, nos dice que este hombre creyó, se bautiza y seguía a Felipe. Lo seguía de manera cerca y al ver cómo, oiga, yo hago magia y este se sana, yo hago magia y este, pero Felipe simplemente proclama y la gente de manera sobrenatural se bautiza y hace cosas. ¿Cómo es esto? Estaba asombrado. Recordemos, hermanos, el proceso del evangelio. Se cree, después de haber escuchado el evangelio, se cree, se es bautizado y se es discipulado. Esto estaba pasando con Simón. Simón escuchó el evangelio, ahora estaba muy de cerca de Felipe para que Felipe entonces le siguiera anunciando el evangelio y siguiera demostrándolo. ¿Cómo se recibe ese poder? Miremos recibiendo el poder del Espíritu Santo. Verso 14. Mire lo que sucedió. Una vez más, Felipe, lleno del Espíritu Santo, proclamaba y hacía milagros y prodigios. Pero ¿cómo se recibe? Verso 14. Cuando los apóstoles, ya no nombra a Felipe, ya no nombra a Esteban, ahora nombra a los apóstoles. El fundamento de la iglesia. En Jerusalén empezó con los apóstoles y dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios o que aceptaron la palabra de Dios,
enviaron allá. Los apóstoles dijeron, vea un momentico, reunámonos, hagamos concilio, porque lo que pasó aquí en Jerusalén está sucediendo en Samaria. Así que enviaron allá a 2 apóstoles. ¿A quién? A Pedro y a Juan. Enviaron a Pedro y a Juan, y miren lo que dice el verso 15. Los cuales, es decir, Pedro y Juan, habiendo venido o habiendo ido a Samaria, oraron por ellos. ¿Oraron por quién? Por los discípulos, por los que habían creído. ¿Con qué propósito oraron? Para que recibieran el Espíritu Santo. Pastor, tengo una pregunta. ¿Cómo así? Felipe proclamaba el Evangelio, Felipe lo demostraba, y hasta ahí no habían recibido el Espíritu Santo. Bueno, no. En este momento los apóstoles van para que reciban el Espíritu Santo. Ellos oran para que los creyentes de Samaria reciban el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Verso 16. Porque la sola proclamación del Evangelio en ese momento, la demostración del Evangelio no hacía que recibieran el Espíritu Santo. El verso 16 dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir? En Samaria, Felipe proclamaba el Evangelio, Felipe demostraba con milagros y prodigios el Evangelio, la gente se bautizaba, pero no habían recibido ese poder divino, el poder del Espíritu Santo. Y recuerde, el poder para ser testigos. Verso 17. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cómo se recibe? 1, por la oración apostólica. 2, por la imposición de las manos apostólica. Entonces, dice el verso 17, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Frente a esto, hermanos, frente a esto, sé que este video lo van a ver muchas personas después. A lo que pasó con los creyentes de Samaria, al menos hay 2 versiones de lo que se puede decir al respecto. La primera, o por un lado, algunos dicen que este texto demuestra que se recibe el Espíritu Santo después de la conversión. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito estar convertido primero para que después venga el Espíritu Santo y me use. Bueno, por otro lado, algunos dicen que como Samaria estaba lejos de las creencias, de lo que estaba pasando en Jerusalén, y de que Samaria se había mezclado con otros pueblos, era necesario que se entendiera la autoridad apostólica y la obra que se estaba recibiendo. En Samaria entonces fue necesario que los apóstoles fueran. No era que Felipe no pudiese proclamar el Evangelio y el Espíritu Santo pudiera venir. No era necesario que en Samaria, que hace parte también del contexto de Israel, entendieran que Dios había colocado una autoridad de base y era los apóstoles. Esa autoridad apostólica debería ellos entenderla. Eso es otra versión. Cualquiera sea el caso, hermanos, lo que sucedió en Samaria es que para que viniera el Espíritu Santo sobre estos primeros creyentes, los apóstoles fueron, Pedro y Juan, impusieron las manos, y al imponer las manos oran por ellos y viene el Espíritu Santo. ¿Qué pasó posteriormente al respecto, hermanos? Si usted va a ver en Hechos, el libro de los Hechos, se proclamaba el Evangelio y solamente cuando los apóstoles imponían manos o proclamaban el Evangelio directamente era cuando venía el Espíritu Santo. Vayan conmigo a Hechos capítulo 19. Mire, 19, 11 capítulos posterior, verso 1 al 7, mire lo que dice. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos, mire lo que dice, discípulos, les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando ustedes creyeron? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Notan? El poder del Espíritu Santo es algo importantísimo dentro del creyente. Yo no puedo ser testigo, yo no voy a abrir mi boca si el Espíritu Santo no está en mi vida. Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que existe el Espíritu Santo. Verso 3 de Hechos 19, mire lo que dice. Entonces dijo Pablo, hablándoles a ellos, Pablo que es un apóstol, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo,
Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, oyeron del Señor Jesús el Cristo y lo oyeron de un apóstol, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, un apóstol, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban lenguas y profetizaban. ¿Notan esto? El Espíritu Santo viene por la imposición de las manos de un apóstol en ese contexto. Eran unos 12 hombres en total. Ya hemos visto entonces el pasado del poder del Espíritu Santo. Hablando del pasado, que se entiende muchas veces, es que voy a poner aquí, algunos dicen, es que eso es magia blanca. Dios usa ese hombre. Vaya a San Gregorio, que se va a curar con San Gregorio. Eso es magia. Y no te dejes impresionar por eso. Eso no es poder de Dios. No hagas fila, no te dejes impresionar por un hombre. Si Gregorio estuviera aquí y conociera a Cristo, diría, no, un momentico, yo no hago eso. Nombren a Dios. Ya vimos el pasado. Veamos ahora el presente del poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es el presente? El texto nos habla del pasado de Simón, ahora vamos a hablar del presente. ¿Qué hizo Simón? Vaya a Hechos capítulo 8, verso 18. Hechos 8, 18. Cuando vio Simón, ya vamos a hablar ya no del pasado de Simón, sino del presente, del poder de lo que está ocurriendo con el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, mire lo que hizo, les ofreció dinero. Me da risa. ¿Y por qué? ¿Qué dijo Simón? Verso 19. Dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo le impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Saben una cosa, hermanos? El estudio de este texto conmovía mucho mi corazón. Porque algunos parece ser que aunque fuesen bautizados, no han recibido el Espíritu Santo. Porque al recibir el Espíritu Santo son testigos. Pero por otro lado, hay personas que dicen, wow, yo quiero ser como ese pastor, que es usado por Dios. Yo quiero predicar como ese hombre. Oiga, eso no se compra. Con dinero no se compra el poder del Espíritu Santo. En el presente, aunque Simón había sido bautizado, había creído el Evangelio, ahora él vio no solamente lo que estaba haciendo Felipe con sus milagros, sino que ahora ve que los apóstoles vienen y ponen las manos, oran, y el Espíritu Santo viene sobre ellos. Y él dice, mira lo que dice, verso 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ofreció dinero, ofrece comprar eso. Ofrece dinero, diciendo, dame a mí ese poder para que cualquiera, escuchen esto, él tiene un concepto errado, para que cualquiera a quien yo le imponga las manos. ¿Saben una cosa? El Espíritu Santo no está sobre cualquiera. El Espíritu Santo está sobre aquel que ha creído y viene en arrepentimiento. Y puede ser lleno del Espíritu Santo. Qué malentendimiento, hermanos, tenía Simón sobre recibir el Espíritu Santo. Pensó que su dinero podría ser lo que él quería, que lo que tuviera lo podría usar para comprar el don del Espíritu Santo. Hay cosas en la vida que con todo el dinero del mundo se podría comprar. Entre ellas es esta, no se puede comprar el don del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el resultado de ese mal proceder? Vayan conmigo a Hechos 8:20. Entonces Pedro le dijo, ¿quién es Pedro? La autoridad apostólica. Ya había pasado con Ananías y Zafira, que quisieron, ¿recuerdan ustedes? Mentir al Espíritu Santo. ¿Qué le dice el apóstol Pedro a Simón? Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Pedro le está diciendo, púdrete con tu dinero, no me sirve tu dinero. Porque estás pensando, pensaste que podrías comprar el don de Dios. ¿Crees que tu dinero te va a servir para hacer lo que una persona usada por Dios llena del Espíritu Santo puede hacer?
le dice, no tienes ni arte ni parte en nuestro trabajo. Este es nuestro trabajo apostólico, porque Dios sabe que tienes la mente retorcida. Él dijo, ay, si antes yo ganaba dinero, ahora yo con este poder lo voy a usar. En otras palabras, era el trabajo de la autoridad apostólica que concedía el poder del Espíritu Santo. Pero Pedro no solamente lo exhorta, ahora lo anime a arrepentirse. Mira lo que dice el verso 22. Arrepiéntete, pues, de toda tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pedro le está diciendo, abandona tu maldad, pídele al Señor que perdone tus malas intenciones. Verso 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. En otras palabras, veo que estás lleno de amargura y de envidia, vives atado en el pasado. En otras palabras, Pedro le está diciendo, en Samaria te reconocían porque tú eras el milagrero. En Samaria te decían que era el gran poder de Dios y estás lleno de envidia porque Felipe hace milagros. Y estás lleno de envidia porque ahora nosotros los apóstoles imponemos las manos y viene el Espíritu Santo. Arrepiéntete de eso. Respondiendo entonces Simón, se le dio la oportunidad y la aceptó. Verso 24. Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de lo que habéis dicho venga sobre mí. A lo mejor Simón escuchó de Ananías y Zafira, creyentes también. Cuando Pedro dijo, ahora caerás muerto, cayó muerto. Pedro está diciendo, ojalá y Dios le conceda que usted pueda arrepentirse. Se arrepintió. Ya hemos visto, hermanos, el pasado, ya hemos visto el presente del poder del Espíritu Santo. Miremos el futuro del poder del Espíritu Santo. Hechos 8:25. ¿Por qué digo el futuro? En Samaria ya habían recibido el Espíritu Santo, el pasado se estaba malinterpretando, en el presente se entendió el futuro. Verso 25, y ellos, los apóstoles, habiendo testificado, ¿a dónde habían testificado? En Samaria. El Señor les dijo, me serán testigos, y esto era lo que hacían. La llenura del Espíritu Santo era para ser testigos. Ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, ¿qué hicieron? Regresaron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. ¿Qué quiere decir? Pedro y Juan fueron a Samaria, en el norte de Israel, testificaron allá, hablaron allá, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Ya muchos ya eran llenos del Espíritu Santo para seguir testificando. Ahora, de regreso a Jerusalén, ¿qué iban haciendo? Anunciando el Evangelio. ¿No es lo que pide el Señor de aquellos que están llenos del Espíritu Santo? Hay que entender, la llenura del Espíritu Santo no es algo sobrenatural, no es una magia. Recibe ahora el Espíritu Santo y ven. No. Una persona que es llena del Espíritu Santo es aquel que testifica de Dios. Los apóstoles compartieron lo que sabían del Señor Jesucristo y anunciaron el mensaje del Señor. Luego regresan a Jerusalén y por el camino entran a varios pueblos samaritanos y anunciaron a la gente las buenas noticias. Eso es el futuro. ¿Cuál es el futuro? El futuro del poder del Espíritu Santo es que a medida que seamos llenos del Espíritu Santo, debemos seguir siendo testigos. Concluyo con esto. Frente al poder concebido por el Espíritu Santo pueden ocurrir dos cosas. Por un lado, desconocimiento de lo que es y de lo que se espera de ese poder. Muchas veces la gente se impresiona. Van a algún santo, van al Cristo caído, van a Buga, van a las lajas, porque creen que eso es Dios. No desconozcan el poder de Dios. El poder de Dios va mucho más allá de esto, ser testigos. Por un lado, entonces, se desconoce de lo que es y se desconoce lo que se espera. Y por otro lado, aquellos que han entendido el poder del Espíritu Santo lo mal usan. Ahora entonces, solo es el Espíritu Santo y Dios usa para ser testigo, pero lo mal usan y entonces no la gloria es para Dios, sino la gloria es para los hombres. Recordemos que el Señor Jesús dijo, van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo para ser mis testigos. Para ti que eres creyente, quiero preguntarte, ¿estás usando el poder de Dios para ser testigo? ¿O desconoces el poder de Dios? ¿Desconoces que lo que haces no es para gloria tuya, sino para gloria de Dios?
que si Dios te permite orar por un enfermo y se sane, la gloria no es para ti, es por Dios, es porque estás siendo testigo de Dios. Y a lo mejor no está siendo usado porque desconoces que Dios nos ha empoderado. Hoy en día, el que cree, Pedro lo dijo, para usted que me escucha hoy, Pedro dijo, si ustedes se arrepientan y se bautizan cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Y el 39 dice, para vosotros es la promesa, los que estaban escuchando, para vuestros hijos. Y mira lo que dice, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor Dios quisiera llamar. Si vienes en arrepentimiento, Dios perdona tus pecados. Si crees que Cristo murió en una cruz para perdonar tus pecados, que fue sepultado y al tercer día resucitó, la Biblia dice que con profundo reconocimiento, en ese tiempo los apóstoles imponían las manos, pero ahora tú puedes creer y Dios por su palabra viene con su espíritu y te llena para que seas testigo. ¿Quisiera ser testigo de Dios? Entiende el poder del Espíritu Santo. Tuvo un pasado, lo desconocías. Un presente, lo estás escuchando. El futuro es que sigas anunciando, sigas siendo testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida. A Él sea la gloria. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por bendecirnos, por hacernos entender el poder del Espíritu Santo. Permite no solamente que lo entendamos, sino que lo vivamos. Tú quieres que seamos testigos. Si estamos siendo usados, guárdanos de caer en querer comprar como lo quiso hacer Simón. Guárdanos de querer ser grandes como otros. Permítenos ser como tú, que no estimaste ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que te despojaste, fuiste siervo, hasta morir en una cruz para perdonar nuestros pecados. Ayúdanos a seguir siendo testigos, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.